Gloria a Jesús. La verdad que bonitas alabanzas y qué preciosa adoración, amén. Para alabar y para adorar al Señor, para bendecir a nuestro Dios, para bendecirle, hablar bien de Dios, amén. Pero, hermano, no solamente eso basta. No solamente el bendecir el nombre de Dios, ni bendecir el pueblo de Dios, ni bendecir la obra de Dios, sino el poder ser revelado su nombre a nuestras vidas. Amén. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu inmenso amor, Señor, y gracias por tu cobertura, Padre. Tú nos sigues guardando, protegiendo, Señor, y sigues haciéndonos más que vencedores, Padre. Gracias por tu pueblo y gracias por tu iglesia, Señor. Queremos recibir tu palabra hoy. En el nombre de Jesús, amén. En Mateo 16, 13, dice la palabra de Dios que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y otros alguno de los profetas, ¿no? Estaban bien hablando de Jesús, aun cada uno pensando estas cosas, le bendecían, ¿no? No estaban hablando mal. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. Y ahí le bendijo el Señor. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. No solamente es suficiente bendecir el nombre de Dios, que es muy importante, claro está. De hecho, la palabra de Dios también nos lo dice: si bendecimos a su pueblo, pues seremos benditos. Si lo maldecimos, pues seremos malditos. Amén. Si bendecimos la obra de Dios, de remar, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, también seremos benditos, participando de esa bendición. Amén. Pero no solamente el venir aquí a la iglesia y en este momento, en este ambiente, que es precioso, pues tenemos buenos pensamientos hacia Dios y pensamos bien, ¿verdad? ¿Sí o no? A lo mejor alguno no. Pero eso nos impulsa, ¿verdad?, a tener esos buenos pensamientos y bendecir de Dios, alabarle, glorificar su nombre. Pero no solamente eso es suficiente para que seamos esa iglesia que Dios quiere edificar, ese pueblo, sobre esa verdad que estaba confesando Pedro. Una verdad que solamente puede ser revelada, es una revelación divina. Y esa revelación la tenemos que tener cada uno de nosotros si queremos formar parte del pueblo de Dios escogido. Amén. Ese pueblo de Dios escogido es más que vencedor. Irá de triunfo en triunfo, irá de victoria en victoria. Y más que vencedor significa que estar por encima de las circunstancias. Antes Keiko hablaba de aflicciones, y habrán aflicciones en este mundo, pero el Señor nos lo dice en su palabra: mas yo he vencido al mundo, ¿sabes? Y nos tiene que ser revelado esto, hermanos. No es suficiente bendecir el nombre de Dios, que ya te he dicho que es importante, claro que sí. Yo me acuerdo hace muchos años que llegaba a maldecir el nombre de Dios y a la creación, a su creación. Pero luego Dios abrió mis ojos, Dios hizo ese cambio. Pero lo puede hacer en ti y en mí. Pero el Señor lo que quiere es apartarnos para Él, santificarnos, trabajar en nuestras vidas.
para que seamos esa iglesia o pueblo vencedor. No de palabras, no de, ¿verdad?, porque lo confesamos por nuestra boca simplemente, sino con acciones, el día a día, trabajando cada día. Amén. Gloria a Jesús. Así que es importante que esta verdad nos sea revelada. Búscala, porque es la que nos va a dar autoridad, como le estaba dando la autoridad a Pedro, y no solamente a Pedro, sino que la iglesia que yo quiero, dice el Señor, y el pueblo escogido, es para que edifique sobre esa verdad. Y si no edificamos sobre esa verdad, no va a valer la edificación para nada. Va a llegar tarde o temprano que podemos ser derrotados, porque el mundo cada vez golpea más fuerte. Y los amores de este mundo cada vez son más fuertes y nos pueden, y por nuestra propia fuerza no vamos a poder vencer. Amén. Ni vamos a poder edificar la iglesia pues en una institución y en una sola obra social, que pueden haber muy buenas ideas, como estamos viendo aquí la obra social de Remar, pero una obra social de Remar que está fundamentada sobre la roca y sobre esta verdad. La revelación del Padre Divino, de saber de que Dios es el Dios viviente. Sé que mi Redentor vive, y eso es una confesión que tiene que salir por nuestra boca. Amén. Pero nos tiene que ser revelada, hermanos. Así que Dios está llamando, como decía la canción, sí, está llamando a la puerta de nuestro corazón. Si tú quieres, abre la puerta para que Dios entre y pueda pues tener esa comunión contigo. Amén. La verdad es que, bueno, sí, muchas veces oramos que no entre tibieza y tal, y a pesar de los pesares, pues hay tibieza, hay contaminación de este mundo en la iglesia, en su pueblo, pero aún así, hermanos, la iglesia es una iglesia victoriosa. Esa iglesia que Dios quiere que se fundamente ahí, en esa verdad revelada. Como toda la palabra tiene que ser revelada, porque la palabra de Dios la recibimos, nos limpia, nos lava, nos echa colirio en los ojos, nos puede abrir los ojos, pero Dios quiere santificar a su pueblo, para luego justificarlo también. El único que nos puede justificar es Dios, la sangre del Cordero de Dios, que es la que ha triunfado en este mundo la muerte. Amén. Y esa sangre en la que nos purifica, nos limpia de todo pecado, incluso pecados antiguos. Y en esa libertad quiere que nosotros andemos y podamos ir, pues como Pedro anduvo por esas aguas, aunque fue momentáneo, pero esa fe es la que le sostuvo y fue más que vencedor. Las aguas representan las aguas de este mundo, que son muy fuertes y la corriente nos quiere llevar. Amén. Entonces, no solamente bendecir el nombre de Dios, sino confesar el nombre de Dios, confesar la verdad divina que nos ha sido revelado. Amén. Eso es lo que nos va a llevar de victoria en victoria. Y tenemos que dar gracias a Dios, sí, por la obra social que acabamos de ver, y la obra, bueno, el hermano decía, estamos intentando, no estamos intentando, la obra va hacia adelante y va y supera obstáculos, aunque hay mucha aflicción, hay muchos enemigos que quieren venir pues, a romper, ¿verdad?, a quebrar, a desalentar y a quitarnos la visión divina, que esa es la revelación, donde podemos más, porque somos más que vencedores, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y tenemos que ser ese pueblo o iglesia de olor fragante, que sube al cielo, sube al Señor, y ese perfume es el que le agrada. Yo le llamo el perfume del arrepentimiento, porque es el perfume donde se rompe el frasco alabastro, ¿verdad?, y se derrama un perfume caro, como lo derramó aquella prostituta
que eran las únicas personas que se dice que podrían a lo mejor tener ese perfume. O eran prostitutas o eran las mujeres de los publicanos, que son los que recaudaban. Ella lo rompió a los pies del Señor. Amén. Y ese perfume agradó. Habían malos pensamientos ahí, en ese momento. Pensaban mal de ella y pensaban mal del Señor. Cómo recibía a esa mujer en casa, ¿verdad? Y decía, si los pensamientos oliesen, ¿verdad? ¿A qué huelen? ¿A perfume o a maldición, a queja, a crítica? Ese era el pensamiento de los religiosos, hermanos. En cambio, el Señor la bendijo, porque ese olor llegó fragante. Y ese es el olor que nosotros tenemos que desprender. Un olor de arrepentimiento, las veces que haga falta. Porque aunque pecáramos 70 y... ¿Cuántas habla? 70 veces, ¿no? 7. El Señor nos perdonaría con todo si nos arrepentimos. Amén. Y Él nos puede dar esa victoria. Vamos a pasar situaciones muy difíciles. Incluso nos vamos a sentir inútiles trabajando en la obra del Señor, impotentes. Pero sabemos que cuando el Señor pues se glorifica en nuestras vidas. A veces, pues bueno, parece que pasa, ese tiempo es que no pasa, ¿sabes? Pero ahí es donde nos va a llevar de triunfo en triunfo y a la victoria, porque dependemos de Él. Amén. Juan 16, 31. Dice la palabra de Dios que Jesús le respondió a los discípulos, ¿ahora creéis? ¿Nosotros creemos en Dios? ¿Creemos a su revelación? ¿Creemos a lo que Dios dice? ¿Creemos a su palabra? Pues he aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y está queriendo decir que aunque te encuentres solo en situaciones, si estás haciendo la obra del Señor, estás edificando en la casa del Señor, pues no te vas a sentir solo, porque Dios está contigo, como estaba con el Señor. Amén. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. Confiad. Esa es la actitud, tener la confianza en el Señor, una confianza que vaya creciendo, que vaya en aumento. Amén. Esa es la relación y la comunión que tenemos que tener en Cristo si queremos ser una iglesia triunfante, un pueblo de Dios victorioso, más que vencedor. Amén. Que no lo habla de una forma arrogante, no somos más que vencedores. Y luego la primera de cambio. Recuerdo hace muchos años una situación que alguien practicaba la palabra de Dios, quiso defenderse con la palabra de Dios y uno recién llegado le hizo le dio 2 azotes porque estaba como solamente repitiendo y queriéndose defender de algo que era como en el aire, no tenía fondo, no había edificación. Amén. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor. Él ha vencido al mundo. Va a venir aflicción, van a venir presiones, ¿sabes?, de este mundo, como las presiones arteriales, y presiones donde, bueno, hay presiones que sobre todo nos tienen que bendecir esas presiones, porque para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, dice su palabra. Y si nosotros somos como la uva o somos como la aceituna, pues vendrá la prensa sobre nosotros para sacarnos lo mejor. Amén. Una prensa, nosotros estamos movibles, la uva está movible, es como ejercer una presión sobre algo que se mueve, ¿verdad? Qué difícil es cuando no tienes apoyo, cuando quieres a lo mejor cortar algo con un serrucho o quieres taladrar, si no tienes apoyo, muy difícil es ejercer presión. Y Dios nos hace en ese albedrío, en esa libertad de que nos movamos,
Pero ahora depende de ti si queremos recibir esa presión para que nos saque el jugo, para que seamos de más bendición. Amén. Así que no es algo arrogante, sino que eso está ahí. Pablo decía que ni la muerte nos separará del amor de Dios, ni la muerte. Hablaba de una serie de cosas, lo podemos leer rápido así en Romanos 8:35. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Me acordaba de hace muchos años, cuando hablábamos y compartíamos en la iglesia, que decíamos, aquí estamos en una bendición, estamos recibiendo la palabra de Dios, pero luego cuando salgas por la puerta, ahí está, decíamos, el diablo sentado en los escalones con una lista apuntándote, ¿sabes? A ver quién ha confesado el nombre de Cristo, quién es de verdad, porque somos contados como oveja que va al matadero. Amén. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, no por nuestras fuerzas. Por eso decía Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro. Amén. Podemos decir esto, estamos seguros, tenemos la seguridad, porque Dios nos quiere poner a salvo. Nos quiere poner a salvo de todas estas cosas, de toda la atracción de este mundo, de toda la corrupción de este mundo, que es la que nos perturba, nos puede perturbar, aunque bendigamos su nombre. Nos puede, ¿verdad?, arrastrar. Por eso digo que no solamente es el bendecir el nombre de Dios, sino el tenerlo seguro. La seguridad de la salvación, confesando el nombre de Cristo y edificando ahí, en esa verdad. Amén. Gloria a Jesús. Qué bueno tener esa visión celestial, la visión del reino, una visión amplia. Yo me acordaba del tiempo que trabajé en televisión, de las lentes. No estudié mucho, pero lo que pude aprender, de lentes de larga distancia y lentes como el ojo pez, que es amplia, panorámica. Y yo creo que esa es la visión que tiene que tener la Iglesia, y es la visión del reino de Dios, de largo alcance y con panorámica, con amplitud. Amén. Por eso decía el vídeo que hemos escuchado, estaba cantando, que no miramos hacia otro lado, ¿verdad?, sino miramos la necesidad del prójimo, y ahí está Remar actuando, ahí está la obra social con hechos y con verdades. Amén. Pero no porque seamos buenos, sino porque Dios ha tratado y sigue tratando nuestras vidas en esa santificación, apartados para Él y trabajando en nuestras vidas. Amén. Quiero compartirte así breve, porque ya se agota el tiempo, un poquito más. En Números 24 había... Números 24:3. Había un tal adivino, Balaam, hijo de Beor. Este adivino, pues, lo contrató el rey amonita, porque vio al pueblo de Israel asentado en el desierto y vio que era en gran manera un pueblo, ¿verdad?, respaldado por Dios, un pueblo fuerte, y tuvo miedo, y contrataba a este adivino para que maldijera
al pueblo de Israel. Pero fíjate lo que dice: entonces tomó su palabra y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión omnipotente, caído pero abierto los ojos: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huerto junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas, de sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerza como de búfalo, devorará las naciones enemigas y desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Amén. Balaam, que iba a maldecir al pueblo de Dios, cuando él estuvo mirando en el desierto y vio a aquellas familias viviendo en las tiendas, vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y le abrió los ojos. Y vio la verdad. ¿Sabes? En ese momento le fue, revelada o abierto sus ojos, ¿vale? Y entonces, en vez de maldecir al pueblo de Dios, lo que hizo es bendecirle. Bendecirle. Amén. Y le bendijo en gran manera, porque vio quién era el que les había rescatado. Vio quién era Dios, que tiene fuerzas de búfalo. Y vio cómo les respaldaba de los enemigos. Pero aún así no tuvo buen consejo, Balaam. Tuvo un mal consejo. Bendijo al pueblo de Israel, pero le dio la idea al rey para introducir de contrabando mujeres para que pecara al pueblo y poder debilitarlo. Y cayó en la trampa el pueblo de... Pero aún así, Dios les protege, les guarda. Aun siendo incluso un pueblo, como he dicho antes, tibio, aun contaminándose de las cosas, si hay arrepentimiento y si han creído en el Dios de ese pueblo que elige, pueblo escogido por Dios, nación santa, ¿sabes? Pues va a poder tener esa autoridad de hacer retroceder las obras de maldad. Amén. Gloria a Jesús. Así que no fue un buen consejero al final, Balaam. Cuenta la historia más adelante, porque había codicia en su corazón. Él tuvo la capacidad de bendecir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de bendecir a Dios, pero la codicia le pudo y le dio la estrategia de cómo poder vencer al pueblo de Israel. Amén. Qué hermosa es la obra social, ¿verdad?, de Remar. Qué obra tan maravillosa. Se ocupa de muchas situaciones, como vemos cada domingo, cada jueves. Son vídeos reales. Que ahora está muy de moda la IA esta, ¿no? Pero son vídeos de verdad, donde el amor de Dios llega a estas personas. Hogares, colegios, ocupándose en las cárceles y como canales de agua viva, de bendición. Amén. Bendiciendo con la palabra, bendiciendo a Dios, alabando a Dios, adorando a Dios y bendiciendo al prójimo. De hecho y de verdad. Amén. Por eso Dios nos guarda de nuestros enemigos y pelea la batalla por nosotros y por esa iglesia que obra de esta manera, porque esa es la edificación. Ahí estamos edificando, levantando ladrillo sobre ladrillo en una buena edificación donde ni el Hades va a poder contra esa iglesia. Amén. Gloria a Jesús. Y así es
bendición para la obra natural y la obra espiritual, la Iglesia y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Hay que bendecirlo. Amén. Hay que bendecirlo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y bendice la obra de remar, la obra de Dios en las manos de sus siervos. No seamos rebeldes, hermanos, a la visión celestial, sino obedientes para seguir extendiendo, porque es la fuerza lo que nos impulsa, el amor de Dios. Amén. Quiero terminar compartiendo contigo a alguien que fue levantado en Isaías 22, 20-22. Isaías 22. Dice que en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Este hombre siervo fue sucesor porque antes no consultaba, no había confianza en Dios, y Dios tuvo que levantar y llamar a este siervo valiente, esforzado. Dice que con autoridad le pone las llaves de David, la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Y por qué sobre su hombro? Porque es una responsabilidad, es una carga, es un peso de gloria, un peso llevar la obra social adelante, el seguir trabajando en la Iglesia y edificando. Y esa es la autoridad que Dios quiere que tengamos. Es un prototipo de Cristo, porque Cristo también tiene la llave de David y lo habla el Apocalipsis. A veces lo hemos compartido. Esa llave donde se cierra nadie abre, y esa llave donde abre y nadie lo cierra, porque es una llave de Dios, ¿sabes? Es la llave de Dios, de la casa de David. Una llave con autoridad, una llave con potestad. Amén. Así que yo creo que esa llave hoy por hoy está en la obra social de remar, y también en la Iglesia Cuerpo de Cristo, de aquellos que tienen la revelación de la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, del Dios vivo, viviente. Amén. Y no hay nadie que nos pueda confundir, y sobre esa verdad vamos a seguir edificando. Amén. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? Pues abre la puerta de tu corazón, como decía la alabanza, y recibe a Cristo en tus moradas, donde puedas tener esa comunión y Dios te pueda pues dar esta revelación divina. Amén. Que el Señor te bendiga. Él nos quiere hacer más que vencedores. Señor, gracias por tu presencia y gracias por tu amor. Gracias por el privilegio de poder servirte, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos haces más que valientes, más que vencedores, Señor. En tu autoridad, en tu potestad, en tu omnipotencia, Señor. Gracias, gracias por la cobertura que nos das, aunque flaquemos, aunque a veces entremos en tibieza, Señor, pero queremos servirte de todo corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.